Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala. En este lunes 18 de mayo, en donde seguimos profundizando la palabra de Dios, los hechos de los apóstoles en este tiempo pascual. Y lo hacemos así, que nos dice así, los hechos de los apóstoles. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba: ven a Macedonia a ayudarnos. Apenas tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a anunciarle la buena noticia. Nos embarcamos en Tróade, llegamos rápidamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, colonia romana. Nos quedamos unos días en aquella ciudad. Un sábado salimos por la puerta de la ciudad a la ribera de un río, donde pensamos que habría un lugar para orar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura en Taitia y persona devota. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención al discurso de Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos rogaban: si me tienen por creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y les insistía. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje de hace 2000 años de la misión de Pablo, que estamos en la segunda misión de Pablo, donde ya va con Timoteo y Silas, ¿no? Que Pablo da en esto un gran paso. ¿Por qué? Tengo que explicar un poco, porque los nombres que da Pablo hoy en día no son. ¿Qué quiero decir? Siria sí, es Siria, pero Cilicia es Turquía. Y cuando habla de Macedonia es Grecia. ¿Qué quiere decir? Es Europa. Y entonces comienza así, que un macedonio, que un griego, que un europeo le estaba llamando, o sea, sintió la inspiración de Dios de abandonar toda la región judía, tanto Siria como lo que hoy es Turquía. Había por lo menos judíos. En cambio, al pasar a Grecia, no. Había unos pocos judíos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Filipos, ni templo había de los judíos. Ustedes se acuerdan que siempre iba al templo y empezaba a hablar. Si no, empezaba a hablarle a los paganos, ¿no es cierto? Fíjense que acá utiliza el mismo método, parte de lo que ellos tienen, pero este paso es fuerte porque es decir, abandono mi realidad judía para predicar directamente en el pueblo europeo, en el pueblo griego. Y entonces no hay sinagoga porque no hay judíos, y se entera de que hay un lugar donde la gente va a rezar, en el río. Otro paso más da Pablo. No le importa en qué lugar, si en el templo, si en el río, si en cualquier... Habla de la buena noticia de Jesús. Y en este caso más, porque entre comillas, era un lugar, se podría decir, de oración, pero marginal. ¿Por qué? Porque iban mayoría mujeres. Acuérdense que las mujeres hace 2000 años atrás no eran valoradas. A Pablo no le importó. ¿Por qué? Porque no le importaba a quién anunciar la realidad de Cristo. Entonces, fue en el río, vio unas mujeres y se puso a anunciarle a Dios. Coincidentemente, estaba esta mujer Lidia, que parece que esta mujer Lidia, primero que dice, era una mujer piadosa, o sea, una persona, una mujer que realmente tenía esa sensibilidad sagrada. ¿Ve? Que al escuchar a Pablo, desde su cultura, pero al escuchar a Pablo se convierte
y pide el bautismo para ella y para toda su familia. Y no se queda ahí, porque dice que era comerciante de púrpura. ¿Qué quiere decir? Que aunque era comerciante, la púrpura eran telas muy caras. O sea, comerciaba con la gente muy rica de Filipos. ¿Qué quiere decir? Que tendría una posición social. Sin embargo, está ahí en el río para orar, y sin embargo, al escuchar a Pablo, le insiste, le pide y le ruega que se vaya con ella a alojar en su casa, que seguramente sería una casa importante, porque si era una comerciante de púrpura, no era pobre, o sea, comerciaba con gente rica. Y entonces, ¿qué vemos en eso en el mensaje? Que a Pablo no le importa con quién hablar, ni dónde, ni cómo. Le importa anunciar la buena noticia de Jesús. Que en los pueblos que va pasando, si lo tratan bien, Pablo organiza la comunidad, pone ancianos, pone una funcionalidad, y si lo tratan mal, no le importa, sigue de largo y sigue anunciando. Lo quisieron matar varias veces. Y a Pablo no lo detiene. Más, siente este llamado de pasar al otro continente, de pasar a Europa, y lo hace. ¿Por qué tanta pasión de Pablo? ¿Qué provoca tanta fecundidad? Porque fíjese, no le importa dónde predicar ni con quién. A todos predica. ¿Por qué será esa pasión por el reino de los cielos? Y uno dice, bueno, ahora, 2000 años después, acá en Latinoamérica, todo el mundo casi, de algún modo, conoce a Jesús. Bueno, no todos, porque, por ejemplo, los Achuar, con quienes estuve en la selva, ellos apenas hacía 40 años que habían conocido a Jesús por el padre Luis Bola. Los salesianos entraron en la selva, porque no eran contactados antes de los años 70. No tenían ningún contacto con nuestra forma cultural. Entonces ellos tienen apenas 40 años, digamos, de conocer a Jesús. En cambio, nuestra cultura, indudablemente latinoamericana, tiene muchos años por la misma evangelización española. Y entonces uno dice, ¿pero qué le vamos a anunciar? Yo digo, más que nunca, tenemos que tener ese espíritu misionero de Pablo. ¿Y por qué? Porque la cultura en este cambio epocal está cambiando. Porque ahora estamos globalizados en una pandemia que nos pega no a nuestro país, a todos los países. Y uno dice, no, pero el coronavirus, que esto, cuidado con eso, porque me parece que hay mucha gente que está como queriéndose asombrar del cambio que está provocando porque es una pandemia, y no es tan así. No solo por lo de las pandemias, sino por el mismo efecto que está provocando, porque alguna gente se asusta con las cifras que pasan. Sin embargo, no nos damos cuenta que cercanamente, no muy lejos, han pasado cosas catastróficas mucho más importantes. ¿Qué quiero decir? Acá hay pocos muertos en Guatemala por el coronavirus. 20, o sea, nada. ¿Cuántos murieron el otro año por la erupción del volcán? Miles y miles. Y si no vamos a algo mundial. ¿Cuánta gente murió por la invasión a Irak? Que quedó clarito que era para robarle el petróleo y matar a Hussein. ¿Por qué? Porque después Bush terminó buscando las armas químicas debajo de su escritorio, o sea, burlándose. ¿Pero cuánto costó eso? 1 millón de muertos en Irak. Y ahí se acaba la historia. No, en Siria, donde estamos hablando que misionó Pablo, en Siria, la guerra de Siria que todavía están terminando, digamos, ¿no? En donde en especial mataban cristianos. ISIS mataba y degollaba especialmente a cristianos, miles de cristianos. ¿Qué pasó en Siria? Demolieron ciudades y ciudades. ¿Cuánta gente se tuvo que ir de Siria? 16 millones de personas. Y por eso están hablando de los inmigrantes en Europa. Miren la cifra, 16 millones de personas tuvieron que huir de Siria y tratar de entrar a Europa, y cientos de miles murieron en el camino. Miren la cifra, no llegan ni a un poquito
los muertos del coronavirus. Por eso le digo, no nos asustemos. A ver, hay cosas mucho más grandes que no le hacen la difusión y la propaganda que tiene el coronavirus. Pero tengamos una visión clara, no para deprimirnos, porque como Pablo, esto no nos tiene que deprimir. La pandemia mucho menos. ¿Qué es lo que nos tiene que hacer? A ver, ¿cómo en este cambio epocal, en esto globalizado, en esto que les toca a todo el mundo, en este desafío de cambio epocal, anunciamos la buena noticia del reino de Jesús? ¿Y por qué? Porque la buena noticia del reino es para todas las culturas, para todas las épocas. Sigue siendo buena noticia de que un mundo distinto es posible, de que se puede respetar a las personas, de que podemos vivir en un mundo de justicia, de verdad, en un mundo que cuidemos nuestra madre tierra, en medio de lo que vivimos. Corrupciones políticas, desastres culturales y desastres ecológicos. Bueno, en esto nos toca dar una buena noticia, no mala. La buena noticia del reino de Jesús. Lindo desafío el que nos toca. Así que ánimo a todos ustedes, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.